En el dibujo técnico es muy común que haya áreas de los planos que se distinguen de las demás por su sombreado. En una vista seccional de un dibujo mecánico, por ejemplo, el cuerpo de una pieza se rellena con líneas de sombreado para destacar el corte. En un plano de fachada de una casa, en los muros pueden simularse los bloques de construcción. En un plano de ingeniería urbana, por citar otro ejemplo, las áreas verdes también pueden simularse con determinado patrón de sombreado, lo mismo que el agua de un lago u otros patrones que nos permiten significar determinados tipos de terrenos o materiales. Si tuviéramos que dibujar dichos rellenos, aún con todas las herramientas de dibujo y edición de AutoCAD que ya revisamos, la productividad al trabajar se vería sumamente afectada. Obviamente, el programa ofrece herramientas para crear automáticamente sombreados con distintos patrones ya definidos que resuelven prácticamente cualquier necesidad. Vamos a ver el botón y los comandos que nos permiten trabajar con sombreados. Para crear un patrón de sombreado, utilizamos este botón de la sección dibujo de la ficha inicio. Se trata de un botón desplegable, toda vez que contiene también las opciones para crear rellenos degradados o bien contornos. Cuando pulsamos sobre el botón para crear sombreados, la cinta de opciones nos presenta una ficha contextual nueva llamada precisamente creación de sombreado. Su primera sección nos permite seleccionar el método con el que vamos a indicar las áreas cerradas que se van a sombrear. Por default, el método es designar puntos. De manera preliminar, vamos a crear ahorita un patrón de sombreado para simular el agua del área de este lago. Vamos a concluir el comando y utilicemos otros objetos para poder ilustrar algunas otras características de los patrones sombreado. Por tanto, voy a reiniciar el comando. Vuelve a aparecer la ficha contextual, creación de sombreado. Y observe que al señalar con el cursor las áreas cerradas, obtengo una vista preliminar del sombreado que se generaría. Si hacemos clic fuera de esas áreas y por tanto no se puede establecer el contorno del área cerrada, entonces obtengo un mensaje de error de parte de AutoCAD. Por su parte, debemos hacer notar que las áreas cerradas pueden estar delimitadas por más de un objeto, como en este caso, en donde tenemos un arco, un círculo, dos líneas rectas y un rectángulo para determinar esta área sombreada. Si creamos más de un área sombreada con la misma aplicación del comando, entonces estas áreas o estos sombreados serán dependientes entre sí. Al hacer clic en uno de ellos, todos quedan resaltados. Al desplazarlo, observe que los demás sombreados también lo hacen. Vamos a deshacer esto. Vamos a reiniciar el comando y si quisiéramos aplicar sombreado en varias áreas, pero que estos fueran independientes entre sí, entonces debemos ir a la sección opciones y pulsar el botón crear sombreados independientes. Ahora podemos sombrear algunas áreas, concluir el comando y observe que al seleccionar uno de ellos, incluso al modificarlo, todos los demás se mantienen inalterados. Insisto, porque ahora son independientes entre ellos. Para mantener la tradición que hemos seguido en este curso, estamos viendo aquí la interfaz de AutoCAD 2015, en donde podemos corroborar que el botón desplegable para sombrear áreas tiene las mismas opciones, sigue dando acceso a los mismos comandos de sombreado, degradado y contorno, y que, al igual que en versiones anteriores, al pulsar el botón sombreado, vemos que la cinta de opciones se modifica presentando exactamente los mismos elementos que acabamos de estudiar. Pero sigamos. Como podrá deducir, el método de designar puntos es bastante útil cuando el área a rellenar está delimitada por varios objetos. En cambio, el botón seleccionar es más práctico cuando vamos a rellenar objetos simples o polilíneas cerradas.
De cualquier modo, el segundo paso es seleccionar el patrón de relleno a utilizar. AutoCAD incluye un conjunto de patrones de relleno ya predefinidos que harán muy difícil que usted no encuentre el que necesita. En rigor, los patrones de sombreado se dividen en tres grupos. Los de la norma ANSI, que es el organismo encargado de establecer estándares en Estados Unidos. Los de la célebre norma ISO, que establece los estándares internacionales, no solo de estos, sino de muchos aspectos de la operación de las industrias, y de ahí la conocida norma de calidad ISO 9000 y algunas otras que han implementado, y otros añadidos por Autodesk que simulan materiales o símbolos diversos. Como podrá ver, la sección patrón de la ficha contextual Creación de sombreado nos presenta una vista preliminar de cada uno de ellos, por lo que es realmente muy fácil seleccionar el que se requiere para el dibujo. De hecho, es importante resaltar que gracias a la vista preliminar del resultado, podemos ir probando los distintos patrones de sombreado sin aplicarlos realmente a los objetos. Una vez elegido el patrón a utilizar, debemos después establecer sus propiedades, su color, color de fondo, transparencia, inclinación y escala. El tipo de sombreado a aplicar en un área cerrada se selecciona con la sección llamada precisamente patrón de la ficha contextual Creación de sombreado. En ella podemos ir seleccionando los distintos patrones disponibles en AutoCAD y aún antes de aplicarlos podemos ir señalando las áreas cerradas para ver el resultado. Aquí también tenemos una vista preliminar de cada uno de estos patrones. Después de seleccionar el patrón a utilizar, lo que sigue es establecer las propiedades del mismo. Observe que aquí podríamos cambiar de algún patrón a algún relleno sólido o algún relleno degradado. Podemos establecer el color de ese sombreado, aunque por lo general esa característica se establece a través de las capas que veremos un poco más adelante. También podemos establecer un color de fondo. Si hay objetos atrás de un sombreado, que puede ser un sombreado sólido, entonces tal vez convendría establecer algún nivel de transparencia. Esta es una propiedad que ya hemos visto para los objetos. E incluso podríamos indicar un valor de ángulo de inclinación para ese sombreado. Recuerde que en todos los casos podemos ir viendo siempre el resultado de todos los cambios que efectuemos. Finalmente, debemos también establecer la escala en la que se va a aplicar el sombreado. Una escala muy pequeña sobre un dibujo puede dar como resultado un sombreado tan apreciado que no se distingan los detalles. Por tanto, este es un valor que usted debe ajustar de acuerdo a las características de su dibujo o al trabajo que está realizando. Antes de continuar, tenemos que dar aquí un par de definiciones. En la cinta de opciones tenemos un botón llamado asociativo, que puede estar o no activo para un patrón de sombreado. Eso significa que el relleno se modificará cuando modifiquemos el objeto, así que por lo general conviene mantener activo este botón. Otra opción es activar la propiedad anotativa de los patrones de sombreado. Como ya explicamos antes, esta propiedad permite modificar la escala del objeto, en este caso el propio patrón, simplemente seleccionando la nueva escala de la barra de estado. Esto lo vamos a estudiar en el capítulo 30. Debemos tener en cuenta que el patrón de sombreado se escala a partir del tamaño de escala que le establezcamos en la propia cinta de opciones. Si modificamos la escala anotativa, o sea, la activamos, y luego la modificamos en la barra de estado, esto puede afectar la visualización del patrón de sombreado, por lo que debe tener cuidado o debe tener presente si activa o no este parámetro con la visualización del patrón de sombreado. A pesar de estar delimitadas por un contorno cerrado, los patrones de sombreado comienzan a generarse a partir de un punto de origen. Dicho punto podemos seleccionarlo y modificarlo aquí. En la mayoría de los casos, el punto de origen a partir del cual se genera el sombreado no es realmente muy trascendente, pero puede ocurrir que haya algunos trabajos muy específicos que nos obliguen a modificarlo seleccionando un punto de origen distinto.
También debemos indicar si deseamos que el patrón de sombreado tenga una propiedad asociativa activa, así como si deseamos que tenga la propiedad de escala anotativa activa o no. Estas opciones simplemente se seleccionan o deseleccionan aquí. Si deseamos aplicar un sombreado ya existente a otra área cerrada, simplemente utilizamos el botón Igualar propiedades de la sección Opciones de la ficha contextual Creación de sombreado. Seleccionamos el sombreado a utilizar e indicamos la nueva área. Para editar un patrón de sombreado tenemos dos caminos. El primero de ellos es utilizar en la sección Modificar de la ficha Inicio el botón Editar sombreado. Después de seleccionar el sombreado a modificar, este botón abre un cuadro de diálogo que era muy utilizado en versiones anteriores de AutoCAD y que estudiamos ampliamente en el curso sobre AutoCAD 2008 que usted puede encontrar de manera gratuita en nuestra página web, por lo que no nos vamos a detener en su estudio. La otra opción es mucho más sencilla y nos va a resultar más familiar para AutoCAD 2012. Aquí simplemente seleccionamos el patrón de sombreado que deseamos editar y observe que en la cinta de opciones aparece una ficha llamada precisamente editor de sombreado que contiene las mismas secciones que contenía la ficha contextual que servía para crearlos. Por tanto, aquí podemos modificar todas las características y las propiedades, el patrón mismo, su ángulo, su transparencia, sus colores, etc. Inclusive, conforme vamos creando algunos cambios, el patrón de sombreado los va mostrando dinámicamente en pantalla. Bueno, como mencionamos en este segmento de video con mucho énfasis, el asunto de la diferencia entre las versiones 2008 y la versión 2012 de AutoCAD, podemos mencionar que en esta versión 2015, en la sección Modificar, seguimos teniendo el mismo botón para editar sombreados, velo aquí, que al pulsarlo y seleccionar un patrón de sombreado, nos vuelve a abrir el mismo cuadro de diálogo al que aludimos y que, insisto, si desea conocer a fondo, puede hacerlo a través de nuestro curso de AutoCAD 2008 disponible en la web. Voy a cerrar este. El procedimiento para editar el sombreado sigue siendo entonces exactamente el mismo. Doble clic sobre el patrón de sombreado y esto abre, vamos a ver, ahí está, y esto abre la cinta de opciones con las mismas opciones, nada más que ahora el nombre de la ceja cambia, se llama editor de sombreado, pero podemos hacer los mismos cambios que ya mencionamos. Cuando creamos un sombreado, de manera predeterminada, este es independiente del contorno que lo delimita. También podemos seleccionar mantener el contorno como una polilínea o bien como una región. Ambos casos, con o sin contorno, podemos corroborarlos fácilmente si desplazamos el objeto de sombreado. Tenemos aquí un área cerrada delimitada por varios objetos, un círculo, un arco, varias líneas, etc. Cuando creamos un patrón de sombreado, de manera predeterminada, este se genera sin crear el contorno que le da forma. Esto puede verse si desplazamos ese patrón. Sin embargo, podemos cambiar esa característica y hacer que además del patrón de sombreado, AutoCAD también genere el contorno que le da forma. Esto lo establecemos en la sección Contornos y modificamos esta opción de no mantener contornos a mantener contornos, los cuales pueden ser una polilínea o puede ser una región. Al crear el patrón de sombreado, podemos moverlo y observe que también tenemos ahora una polilínea igual al contorno que le dio forma a ese patrón de sombreado. Ya antes, en otro video de este curso, habíamos mencionado que la lista del botón tiene una opción llamada contorno, que nos permite detectar los objetos que delimitan un área cerrada y crear también una polilínea o una región. Vamos a recordarlo.
Mencionamos que el botón para crear patrones de sombreado es un botón desplegable con otras opciones. Una de ellas nos sirve no para crear patrones sombreados, sino los contornos. Detectar contornos cerrados. Podemos aquí designar los puntos, establecer el método de detección de áreas dentro de las áreas y si queremos generar una región o una polilínea. Aquí le vamos a dar designar puntos. Voy a indicar un punto dentro de esa área y observe cómo es que ahora simplemente he creado una polilínea detectando el área cerrada, el contorno de un área cerrada. Finalmente, ya para terminar con el tema 20, debemos mencionar que en la lista de botones desplegables donde hacemos sombreados, tenemos la sección de gradado. Bueno, las opciones de la cinta de opciones son prácticamente las mismas. Designamos un punto, podemos ver el resultado antes de designarlo. Podemos escoger aquí el patrón de degradado o cómo se va a mostrar el degradado. Puedo escoger este. Pero si observa, en esta misma lista desplegable tenemos también los patrones de sombreado que ya habíamos estudiado. La diferencia está en que en la sección propiedades, en esta parte podemos escoger o un color sólido, un degradado como el que vamos a establecer ahorita, o un patrón como los que ya vimos en el apartado 20.1. Voy a dejarlo ahorita en degradado, voy a dejar este, pero voy a cambiar la combinación de colores, digamos. Y vamos a aplicarlo a este par de objetos. Todo lo demás funciona exactamente igual.